El día de hoy vamos a ver encapsulamiento y propiedades, controlando el acceso a los datos. Antes de empezar, lo primero que vamos a hacer en la sesión del día de hoy es abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code, utilizando la terminal preferentemente con el comando code y nuestra carpeta del study group. Dentro del proyecto vamos a crear la carpeta sesión número 4, en la cual vamos a trabajar el día de hoy. Los archivos de esta sesión deben estar dentro de esta carpeta y al final subir los cambios a su repositorio en un commit. Entonces es lo primero que vamos a hacer hoy. Abriéndonos la terminal, vámonos a abrir Visual Studio Code y vamos a tener nuestro proyecto. Esto lo voy a maximizar para que lo puedan ver y le vamos a dar un pequeño snooze de unas 2 horas para que no nos moleste Copilot. Aquí desde la terminal nos vamos a crear las carpetas, ya saben, mkdir sesión 04. Y dentro de esta carpeta vamos a trabajar el día de hoy, cd sesión 4. Vayan abriendo sus proyectos y yo también les voy a compartir el enlace a LiveShare para que puedan ir avanzando conmigo. Esto se los voy a proporcionar por el chat de la llamada para que lo puedan tener. Y listo. Mientras van abriendo sus proyectos en Visual Studio Code, vamos avanzando un poco. Continuamos. El día de hoy vamos a ver lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento significa encerrar en una cápsula. En programación se refiere a la práctica de restringir el acceso directo a los datos y a los métodos de una clase, para proteger su integridad y ocultar su implementación interna. Entonces, en el encapsulamiento, nosotros protegemos el acceso a nuestros atributos y a nuestros métodos, porque hasta el momento todo lo hemos hecho público. Cualquiera puede acceder, cualquiera puede preguntar. Ahora nosotros podemos proteger nuestros atributos y definir quiénes pueden acceder y quiénes no. Es parte de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Es el segundo principio fundamental de la programación orientada a objetos. Ya vimos el primero, que era la abstracción, y ahora el segundo es el encapsulamiento. Ahora, ¿por qué es importante el encapsulamiento? Tenemos la protección de los datos. Evita cambios externos directos manteniendo la integridad. Luego tenemos la abstracción. Oculta detalles internos y muestra solo lo necesario. Entonces, solo una pequeña parte muchas veces tenemos que dar acceso. Entonces, esto nos ayuda el encapsulamiento. Y por último, el control de accesos. Limita qué código puede acceder a ciertos atributos y métodos. Entonces, gracias a todo esto, tenemos la importancia del encapsulamiento. Existen diferentes niveles o tipos de acceso. Tenemos el acceso público, que nos dice que es accesible desde cualquier parte del código. Todo lo que hemos hecho antes de esta sesión, en las sesiones pasadas, era público. Todos podían acceder desde cualquier parte del código. Ahora también tenemos otros niveles. Tenemos el protegido, que nos dice que los atributos y métodos solo son accesibles desde la propia clase y sus subclases, o también llamadas clases hijas. Hay un capítulo dedicado a esto, así que no se asusten, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y por último tenemos el nivel privado. El nivel privado nos dice que los atributos o métodos solo son accesibles desde la propia clase. ¿Esto qué significa? Que solo la clase es capaz de llamar a sus atributos o a ciertos métodos definidos como privado. En resumen, tenemos los niveles. El público, ¿quiénes pueden acceder? Todos. Ahora, ¿se puede ver? Sí, todos lo pueden ver. ¿Se puede cambiar? Sí, todos lo pueden cambiar. En el nivel protegido, quienes lo pueden usar son la propia clase y sus clases hijas. Ahora, ¿se puede ver? Parcialmente. Hay ciertas cosas que se puede ver y otras que no. Se puede cambiar del mismo modo. Se puede cambiar parcialmente. Las clases hijas y las clases padres son las que pueden acceder. Los demás, no.
Y por último tenemos el nivel privado. ¿Y quién lo puede utilizar? Solo la clase, nadie más. Solo la clase tiene acceso a esos métodos. Nadie más puede verlo y nadie más puede modificarlo. Solo la clase original que los define lo puede utilizar. Veamos esto con un pequeño ejemplo. En niveles de acceso, tenemos el nivel público. Por ejemplo, un teléfono público. En la calle nosotros encontramos un teléfono público y cualquiera puede usarlo para llamar. Cualquiera puede agarrar y llamar y también recibir llamadas. A eso se refiere un nivel público. Cualquiera puede acceder. Ahora, un ejemplo de un nivel protegido. Pongamos el mismo ejemplo de los teléfonos, pero ahora el teléfono de una casa. En una casa, solo los miembros de la familia pueden utilizarlo. Todos los que están ahí, que pertenecen a la casa, a la familia, pueden utilizar el teléfono familiar. Entonces, ese es un nivel protegido. Y por último, tenemos un nivel privado. Por ejemplo, un teléfono celular. Todos tenemos celulares. ¿Y cómo nos restringimos? Solo el dueño del teléfono puede utilizarlo. Entonces ahí tenemos todos los niveles. Un teléfono público, un teléfono familiar o protegido y un celular que cada uno tenemos que solo nosotros podemos utilizarlo. Solo nosotros llamamos por él. Entonces, como ven, tenemos múltiples niveles de acceso. Y todo esto lo podemos aplicar a las clases. Podemos decir a las clases, hay ciertos atributos y métodos que tú puedes acceder, que solo los pertenecientes a la clase y sus hijos pueden acceder, o solo la clase puede acceder. Esto nos ayuda a encapsular la información y a darle un poco más de seguridad a lo que hagamos. Ahora, los niveles de acceso en Python van de la siguiente manera. Los niveles de acceso se indican mediante convenciones de nomenclatura, utilizando guiones bajos y dobles guiones bajos. Por ejemplo, en el nivel público, nosotros definimos las variables así directamente. Tenemos la variable pública, tal cual escrito. Ahora, en el nivel protegido, nosotros utilizamos un guión bajo por delante. Por ejemplo, guión bajo protegido es nuestra variable o guión bajo protegido también nuestro método. Entonces, de esta manera nosotros definimos métodos y atributos de nivel protegido. Y para el nivel privado lo definimos con dobles guiones bajos. Tenemos doble guión bajo y el nombre de nuestro atributo, en este caso privada. Lo mismo sucede con los métodos. Podemos utilizar doble guión bajo y el nombre de nuestro método, en este caso se llama privado. Y es así como definimos en Python los diferentes niveles dentro de nuestra clase. Actualmente hemos hecho todo público, tal cual. Definimos los atributos de esta manera y también definimos los métodos así tal cual. En esta sesión vamos a aprender a utilizar el nivel protegido y el nivel privado. El nivel público es el nivel de acceso más abierto. Los atributos y métodos públicos son accesibles desde cualquier parte del código. Todos lo pueden ver y modificar, los atributos públicos, y todos pueden llamar a los métodos públicos. Eso es lo que fuimos haciendo, es el nivel público. En un diagrama de clases. Ya en un diagrama de clases nosotros podemos decir, esto es específicamente público. Entonces, en un diagrama de clases se representa con el símbolo más o con el operador más, que este va antes del nombre del atributo o del método. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro diagrama de clases, le ponemos la letra más por delante, el carácter o el símbolo más, tanto a los atributos como a los métodos. Como ven, aquí estamos diciendo que el nombre de la persona es un atributo público, la edad es un atributo público y el método saludar de la persona es un atributo público. Y en el diagrama igual se ve de esa manera. Con el símbolo más por delante podemos saber que estos métodos tienen que ser definidos de manera pública. Ahora, los atributos y métodos públicos se definen sin ningún prefijo, como lo habíamos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos la clase persona
que tiene el constructor. Este constructor tiene dos atributos públicos, que serían el nombre y la edad. Entonces, tenemos dos atributos públicos que los podemos llamar desde donde sea. Ahora, también tiene un método público, que es el método saludar. Ahí está definido y no lleva ningún prefijo. Como ven, empieza directamente con el nombre del atributo o del método. Y así nosotros sabemos en Python que esto es público. Vamos con un pequeño ejemplo. Vamos a crearnos los archivos sistema markdown y sistema.py en la carpeta sesión 04. ¿Dónde los vamos a hacer? Ahí veo que ya han ingresado al live share. Los que no, vayan ingresando para que podamos avanzar en la sesión. Nos vamos a crear el archivo sistema.markdown y el archivo, ahí está, sistema.py. Ahí voy aceptando a los que se están uniendo recién. Y en estos vamos a trabajar la sesión del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos con el contexto. Un pequeño equipo de desarrolladores decidió crear un sistema operativo para un celular. Inicialmente solo va a tener un fondo de pantalla. Todos podemos ver el fondo de pantalla y el sistema operativo se va a llamar Python OS. Inicialmente tendrá un fondo de gatitos.jpg. Como ven, eso es nuestro primer contexto, lo que vamos a hacer ahora. Lo primero que vamos a hacer siempre va a ser el análisis. Vamos a hacer el análisis en el archivo sistema.markdown, donde ¿qué es lo que tenemos? Primero tenemos los requisitos. Los requisitos, nuestro sistema operativo va a tener un nombre. Nuestro sistema operativo va a tener un fondo de pantalla y nos dice que cualquiera puede cambiar el fondo de pantalla. Con esto nosotros podemos definir que tenemos un nivel público. El fondo de pantalla y el nombre van a ser públicos. Ahí tenemos los requisitos. En los objetos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el objeto llamado sistema operativo. ¿Y qué características va a tener nuestro sistema operativo? Inicialmente va a tener un nombre y un fondo de pantalla. Con esto nosotros tenemos ya los objetos y las características. Ahora, ¿qué acciones va a tener nuestro sistema operativo? Según el contexto, nos dice que cualquiera puede cambiar el fondo de pantalla. Entonces vamos a tener un método cambiar fondo de pantalla. Y esas son todas las acciones que va a tener inicialmente. Ahí tenemos nuestro análisis y ya tenemos definido el objeto que tenemos que crear. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear el diagrama de clases. Vamos a crear el diagrama de clases de nuestro ejemplo. Aquí tenemos el Mermaid que utilizamos bastante, donde definimos el class diagram que nos dice que va a ser un diagrama de clases. Y tenemos definido la clase sistema operativo. ¿Y qué atributos va a tener? El nombre, que va a ser público, el fondo de pantalla, que también va a ser público, y el método cambiar fondo de pantalla, que va a recibir también una imagen y va a ser público. Entonces, con esto ya tenemos nuestro diagrama de clases y nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos nuestro bloque del diagrama de clases con el nombre sistema operativo, tiene dos atributos públicos y un método público. Con esto entonces ya estamos listos para poder pasar a la etapa de programación. Vamos a crear el script en el archivo sistema.py. Primero vamos a definir la clase. ¿Qué vamos a definir en la clase? En la clase tenemos que va a ser la clase sistema operativo. Ahora, lo primero que siempre añadimos es un constructor. El sistema operativo como constructor va a tener dos parámetros, el nombre y el fondo de pantalla. Como ambos son atributos públicos, no tienen ningún prefijo. Ahí está, nombre, fondo de pantalla. Lo siguiente que vamos a definir es nuestro método, cambiar fondo de pantalla. Este va a recibir
un parámetro que va a ser la imagen nueva. Entonces aquí nosotros cambiamos nuestro fondo de pantalla por la nueva imagen, lo mostramos y también lo vamos a retornar. Entonces hasta aquí hemos definido todos nuestros atributos y métodos públicos. Luego lo vamos a implementar. Vamos a implementar la clase de nuestro sistema operativo. Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos primero? Tenemos nuestro sistema operativo en la variable SO, donde vamos a tener el nombre Python OS e inicialmente va a tener el fondo de pantalla gatitos.jpg. Y después de esto vamos a mostrar el fondo de pantalla. Luego vamos a cambiar. Como ven, esto estamos cambiándolo desde fuera de la clase. Por eso dice que cualquiera puede modificar, porque esto es la clase y esto está fuera de la clase. Y aquí estamos llamando al método cambiar fondo de pantalla. También estamos accediendo al atributo fondo de pantalla. Entonces, esto estamos accediendo a través de los atributos y métodos públicos. También aquí estamos cambiando el fondo de pantalla directamente, ya no a través del método. Y esta es una de las primeras cosas que el encapsulamiento nos dice que no hay que hacer, porque aquí estamos cambiando a través del método y aquí estamos cambiándolo directamente. Aquí utilizamos el método cambiar fondo de pantalla y aquí utilizamos el atributo fondo de pantalla para asignarle directamente un nuevo fondo de pantalla, paisajes.jpg. Entonces, cuando los atributos y métodos son públicos, podemos hacer esto y lo podemos ejecutar. Sistema.py. Y ahí está. Inicialmente teníamos fondo de pantalla gatitos.jpg. Luego hemos cambiado al fondo de pantalla perritos.jpg. Y por último, lo hemos cambiado directamente a paisajes.jpg. Como ven, hemos utilizado completamente el nivel público. Significa que lo hemos cambiado todo, ya sea a través dentro de la clase y también fuera de la clase. Eso es lo que nos dice el nivel público. Ahora vamos con un pequeño ejercicio para ustedes. En la carpeta sesión 04 van a modificar los archivos del sistema.markdown y sistema.py. Vamos a agregar un reloj al sistema operativo. Ahora, cualquiera puede ver la hora a través de un método que se va a llamar verHora. También se puede observar la hora directamente, mediante el atributo reloj. Veamos cómo sería el análisis. Lo primero que vamos a hacer ahora es copiar nuestro contexto. Todo el contexto nuevo del ejercicio para ustedes lo vamos a añadir en nuestro Markdown. Lo vamos a añadir más abajito y nos dice que ahora vamos a agregar un reloj a sistema operativo. Bueno, esto lo vamos a poner, mejor dicho, más arriba para que haya una distinción. Una vez que ya hemos añadido nuestro contexto, en el análisis, ¿qué vamos a agregar? Primero en los requisitos. En los requisitos ahora se nos está pidiendo que exista un reloj y que exista un método verHora. Entonces estos van a ser los nuevos requisitos que vamos añadiendo. Ahí los vamos a agregar, que sería tiene un reloj y el método verHora. Luego en las características que tenemos van a estar el reloj, que va a ser un string, y en las acciones el método verHora. Esto aquí lo vamos a agregar. Y por último también el método verHora. Ahí está. Entonces, con los requisitos actualizados de nuestro análisis, ya podemos pasar a la siguiente parte, que sería actualizar nuestro diagrama de clases. En nuestro diagrama de clases, ¿qué va a pasar? Primero le vamos a agregar un nuevo atributo, que sería el reloj. Ahí está. Ahora, como va a ser de tipo público, le vamos a añadir el símbolo de más. Con esto nosotros estamos definiendo explícitamente que este atributo va a ser público.
Lo mismo sucede con el método ver hora que va a tener nuestra clase sistema operativo. Nuestra clase definimos el método y también le vamos a agregar el prefijo más para definirlo como público. Entonces con esto ya hemos actualizado nuestro diagrama de clases y nos queda de esta manera. Ahora, vamos con la última parte de nuestro ejercicio. Ya tenemos el análisis y el diseño de nuestra clase. Ahora lo podemos programar. Para esto nos vamos a añadir 2 minutos para que lo puedan agregar al script.py. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer ahora que vamos a añadir a nuestro script? Lo que vamos a añadir primero es en nuestro constructor. En nuestro constructor estamos agregando ahora el reloj y vamos a crearnos la variable de tipo público o de nivel público. Como ven, no tiene ningún prefijo y está escrito de esa manera. Reloj es igual a reloj. Luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a definir el método público ver hora. Y aquí está definido ver hora, que nos dice la hora actual es y nos muestra el valor del atributo. Y también nos retorna la hora. Entonces con esto ya hemos definido los dos atributos y métodos públicos. Luego de definirlos, pasamos a la implementación. En nuestro sistema operativo estamos agregando un parámetro más que sería las 12 pm. Entonces nuestro sistema operativo por defecto nos va a marcar mediodía o las 12 pm y podemos acceder con él a través del método ver hora. Entonces, como ven, si lo ejecutamos, esto lo vamos a copiar y lo vamos a añadir a nuestro sistema.py. Acá lo vamos a ejecutar y ahí podemos ver que nos dice la hora actual. La hora actual es las 12 pm, que está definido de esta manera. Entonces, como ven, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido el nivel público. Ahora vamos a pasar al nivel protegido. Vamos con el nivel protegido. En el nivel protegido, los atributos y métodos son accesibles solo desde la propia clase y sus subclases. Esto significa que no se pueden acceder directamente desde fuera de la clase. Esto es muy importante porque significa que ciertos atributos nosotros le podemos pasar a nuestros hijos y solo ellos van a poder acceder a sus valores. Ahora, en Python no tiene encapsulamiento fuerte como en otros lenguajes. Entonces, ¿qué sucede acá? A diferencia de otros lenguajes como Java, C++ o C Sharp, estos tienen encapsulamiento fuerte. Significa que poseen un nivel protegido bastante rígido. Ahora, Python ha sido diseñado solo para utilizar niveles públicos y niveles privados, pero no los niveles protegidos. Entonces la comunidad, a través del tiempo que ha ido desarrollando, mucho tiempo que fue desarrollando, se ha quedado en una convención, donde a través de convenciones se puede simular el encapsulamiento protegido de manera débil. Significa que está definido, pero no es restrictivo. Python confía en la disciplina del programador para no acceder a los atributos protegidos desde fuera de la clase. Entonces, a través de una convención dijeron, vamos a hacerlo de esta manera y va a simular que es un nivel protegido. Y como todos los programadores en Python somos disciplinados, lo vamos a utilizar de esa manera y confiamos entre nosotros. Entonces, de esta manera se simula el nivel protegido de una manera débil, o sea que no es restrictivo. ¿Cómo se ve en un diagrama de clases el nivel protegido? Ya saben, el diagrama de clases no está enlazado al lenguaje de programación, sino que nos permite llevar a cualquier lenguaje en que queramos. Ahora, se representa con un símbolo de numeral antes del nombre del atributo o método. Entonces su prefijo va a ser el numeral. Si vemos nuestro diagrama de clases en Mermaid,
podemos ver que utilizamos el numeral seguido del nombre del atributo. Lo mismo sucede con los métodos. Utilizamos el numeral y el nombre de nuestro método. Entonces, con esto nosotros estamos definiendo que nuestra clase persona tiene dos atributos protegidos, que son el nombre y la edad. Y también tiene un método de nivel protegido, que sería el método saludar. Aquí tenemos definidos tres elementos de nivel protegido. Ahora, en Python los atributos y métodos protegidos se definen solo con un guión bajo antes del nombre. Se encuentra descrito en la guía del PPEG como una convención para indicar que un atributo o método es protegido, lo que les decía. Y podemos verlo de la siguiente manera. Aquí tenemos la clase persona. Tenemos su constructor. Su constructor va a recibir dos parámetros, el nombre y la edad. Pero como vamos a utilizar el nivel protegido, definimos el atributo con el prefijo del guión bajo. Entonces tenemos guión bajo nombre es igual al nombre, el parámetro del constructor, y tenemos el atributo guión bajo edad, que va a ser igual al otro parámetro del constructor. Entonces, de esta manera nosotros definimos el nivel protegido. Lo mismo sucede con los métodos. Cuando nosotros definimos métodos de nivel protegido, tenemos el guión bajo saludar y dentro de él podemos llamar a los atributos igual utilizando el self.nombre. Entonces, de esta manera nosotros definimos el nivel protegido. Aquí nuestro método _saludar nos muestra el mensaje. Hola, soy el nombre de la persona, tengo cierta cantidad de años. Entonces, es así como se define la convención del nivel protegido, con un solo guión bajo. Ahora, esto recuerden que es un nivel débil. En Python no es restrictivo como en otros lenguajes de programación. Python confía mucho en sus desarrolladores, así que úsenlo bien y utilícenlo de forma correcta. Pueden buscar en PPEG cómo se utiliza, cómo está definido, por si quieren un poquito más de información. Ahora, vamos con un ejemplo. En el mismo archivo del sistema.markdown y sistema.py vamos a añadir atributos protegidos. Vamos a cambiar el reloj a un nivel protegido. No queremos que se pueda cambiar la hora desde afuera. Solo se pueda ver la hora mediante un método público ver hora. Entonces aquí estamos cambiando un poquito ya la lógica. Le estamos dando como que más seguridad a nuestra clase. Queremos que sea más sólida. Que ciertas cosas solo cambien a través de ciertas clases. Y uno de esos va a ser el reloj. El análisis lo vamos a mantener igual. El análisis se mantiene porque no estamos adicionando nuevos atributos. Pero sí, en el diagrama de clases vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar en el diagrama de clases? En nuestro diagrama de clases vamos a cambiar el tipo de atributo, el tipo de nivel público del reloj a un nivel protegido. Eso es lo primero que vamos a hacer. Esto nos vamos a copiar para que lo podamos tener acá. Entonces, en nuestro diagrama, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el reloj como atributo protegido. Ahí está. Y ahora, como nos dice que el método verHora sigue siendo público, entonces verHora se queda como público. Ahora tenemos un atributo protegido que se accede a través de un método público. Ya lo tenemos definido en el diagrama de clases. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a pasarlo a nuestro script. En nuestro script, ¿qué tenemos que cambiar? Primero vamos a cambiar el nombre de nuestro atributo. Como lo estamos definiendo como protegido, le añadimos un guión bajo por delante. Ese va a ser su prefijo. Entonces venimos acá y al reloj ahora le añadimos un guión bajo.
Con eso ya hemos definido que este reloj es un atributo protegido. Lo siguiente, en el método verHora, que es público, vamos a cambiar el nombre de nuestro atributo, porque ahora ya no es reloj, ahora es _reloj. Como ven, los métodos públicos nos ayudan a acceder a atributos protegidos. Por último, en la implementación vamos a ver lo que les decía. Tenemos el método verHora y también podemos acceder al atributo protegido y lo vamos a ejecutar. Hay un reloj todavía que hay que cambiar. Qué raro. A ver, reloj. Aquí está. Aquí está este reloj. Le agregamos el guión bajo. Y ahora sí lo llamamos. Como ven, se ejecuta todo correctamente. Aquí podemos ver que accedemos al reloj que hemos asignado como atributo protegido. Tenemos la llamada al método público que es verHora, que accede al atributo protegido. Y aquí tenemos este print. Este print dice reloj y está accediendo al atributo protegido. Como ven, Python es flexible, pero esto es no recomendado. Python confía en sus desarrolladores, así que no hagan esto. Esto lo hice para mostrarles que se puede, pero no es recomendado. Así que, ya saben, utilícelo con cuidado, utilícelo con precaución y hagan un buen uso de la guía de estilo de Python. Ahora vamos con un ejercicio para ustedes, donde en nuestro script de sistema.py y sistema.markdown vamos a añadir algo más. El sistema operativo va a tener una batería, va a tener un control de la batería, como es para un celular. Solo el sistema operativo cargará la batería. Mediante un método público podemos conocer el porcentaje de la batería. Y mediante otro método público podemos cargar la batería de manera similar a lo que fuera un puerto de carga. ¿Esto qué significa? Vamos a tener un atributo protegido que va a ser la batería y lo vamos a acceder a través de dos métodos públicos. Uno nos va a dar el estado de la batería, o sea, qué porcentaje de batería tiene, y el otro nos va a cargar la batería, como cuando enchufamos un celular y carga el sistema de manera similar. Entonces ahí tenemos dos métodos. Primero vamos a añadir nuestro contexto a nuestro archivo de Markdown. Esto lo vamos a añadir aquí para que lo podamos tener todo más claro. Como ven, nuestro contexto va creciendo. El contexto es muy importante hoy en día. En el análisis, ¿qué es ahora? Ahora nosotros vamos a tener una batería. Vamos a tener una batería. Y va a existir un método estado batería que nos va a decir qué porcentaje de batería hay. También vamos a tener un método cargador para la batería actual. Un método que va a cargar la batería de nuestro sistema operativo. Esto nos vamos a copiar y lo vamos a añadir a nuestro análisis. Ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la batería va a ser un entero, porque vamos a tener el porcentaje de carga que tiene nuestro dispositivo. Ahí lo estamos agregando, que sería batería int. Y por último, en las acciones que va a tener nuestro sistema operativo van a ser dos: estado batería, y el cargador va a enviar una cantidad de batería a cargar. Ahí vamos a tener nuestros parámetros y con esto ya tenemos actualizado nuestros requisitos, nuestro análisis. Ahora vamos a pasar a hacer nuestro diagrama de clases. Para esto igual nos vamos a dar 2 minutos en la cual van a añadir estos dos métodos y nuestro nuevo atributo de la batería a nuestro diagrama de clases. Recuerden, estamos usando niveles protegidos y públicos. En nuestro diagrama de clases, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener definido aquí la batería como un atributo protegido. Ahí está, numeral, batería,
y el tipo de dato entero. Luego vamos a tener dos métodos públicos. Uno va a ser el estado de la batería y el otro va a ser el cargador de la batería, que recibe una cantidad de energía. Con esto entonces ya tenemos definido nuestro diagrama de clases. Ya sabemos lo que va a hacer. Ahora podemos pasar a programarlo. Una vez teniendo el diagrama de clases, podemos hacer el ejercicio de llevar nuestro análisis y diseño a la programación. Para esto nos vamos a dar 3 minutos en el cual ustedes van a agregar nuestro diagrama de clases. Esto lo voy a agregar a nuestro archivo .markdown para que lo puedan tener ustedes. Ahí está. Y con este diagrama de clases comenzamos nuestros 3 minutos para programarlo. ¿Cómo se vería nuestro ejercicio? Lo primero que vamos a agregar es el atributo protegido. Aquí vamos a crearnos en el constructor el atributo batería. Como ven, empieza con un prefijo de guión bajo por delante. Por defecto, nuestro sistema operativo va a iniciar con una batería de 1, va a ser 1%. Luego tenemos definido los métodos de acceso. Vamos a tener el estado de la batería, donde nos va a mostrar el estado de la batería y nos muestra qué porcentaje tiene la batería. También nos retorna el valor. Luego tenemos el método del cargador. El método cargador nos va a recibir una cantidad de energía y esa cantidad de energía la va a asignar a la batería, le va a sumar. Como ven, tenemos un print cargador conectado, carga la batería o le añade más energía, muestra batería cargada a y nos muestra el nuevo valor, y por último se desconecta el cargador. Una vez definido los cambios en nuestra clase, podemos ver la implementación. En la implementación vamos a tener el estado de la batería antes, luego vamos a tener el cargador, que el cargador va a cargar un 20% y luego nos va a mostrar el estado de la batería. Esto nos vamos a copiar para añadirlo a nuestra clase. A nuestro sistema.py lo vamos a añadir y lo vamos a ejecutar. Ya saben, lo ejecutamos a través de Python y el script sistema.py. Y esto nos va a dar como resultado la ejecución. Tenemos que el fondo de pantalla gatitos.jpg, que lo hemos cambiado 2 veces a paisaje.jpg. La hora actual es las 12 pm y el estado de la batería es 1%, que sería esta parte. Hasta este punto nuestro sistema operativo tenía 1% de batería. Luego vamos a cargar un 20%. Vamos a conectar el cargador. La batería está cargada ahora a 21%. Luego se desconecta el cargador y podemos consultar nuevamente el estado de nuestro atributo batería. Y nos va a decir que el estado de la batería es 21%. Entonces es así como nosotros implementamos los diferentes niveles. Tenemos el nivel protegido y niveles públicos. Esto nos sirve para darle integridad a lo que estemos haciendo. Luego de esto nos sigue el nivel privado. Ya hemos visto el nivel público y el nivel protegido. Por último tenemos el nivel privado. En el nivel privado, los atributos y métodos privados son accesibles solo desde la propia clase. Nadie más que la clase puede acceder. Esto significa que no se pueden acceder directamente desde fuera de la clase ni desde sus subclases. Entonces el nivel privado es lo más protegido que existe en la programación orientada a objetos. En el diagrama de clases se representa con un símbolo de guión medio, como si fuera un menos, antes del nombre del atributo o del método. Entonces, en nuestro diagrama de clases, si nosotros le ponemos un guión medio, estamos definiendo que estos atributos o métodos van a ser privados.
En este ejemplo, el nombre es un atributo privado, la edad es un atributo privado y el método saludar también lo es. Entonces aquí todos son privados. Nadie más que la clase persona puede leer y ejecutar los métodos. Y es así como se define el prefijo en el diagrama de clases. Ahora, en Python, los atributos y métodos privados se definen con dos guiones bajos antes del nombre. Aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos ido viendo y ahora vamos a definir el nombre y la edad como atributos privados. Tenemos la clase persona. Ahora, cuando nosotros definimos su atributo en el constructor, vamos a inicializarlo con dos guiones bajos por delante. Ahí está. Tenemos guión bajo nombre. Luego tenemos guión bajo edad. Con esto estamos definiendo los atributos privados. Python en esta parte sí ya es restrictivo. Los atributos privados solo son para la clase privada. Si se trata de acceder desde otra forma, sale un error. Ahora también podemos definir los métodos privados. Como ven, lo definimos iniciando con dos guiones bajos por delante. Entonces, esta clase persona tiene dos atributos privados y un método saludar que también es privado. Si se intenta acceder a un atributo o método privado desde fuera de la clase, se va a producir un error que va a ser similar a este. Por ejemplo, les va a salir que un error de tipo attribute error, que va a ser persona, object has not attribute nombre. Entonces la persona no tiene el atributo nombre porque es privado y es interno. Nadie más que la persona puede acceder. Desde afuera nos va a dar un error. Veámoslo con un pequeño ejemplo. En la carpeta sesión número 4 vamos a modificar los archivos de sistema.markdown y sistema.py. La batería del sistema operativo tendrá que ser privada, ya no va a ser protegida, ahora lo vamos a hacer privado, porque solo el sistema operativo puede cargar la batería. Lo vamos a cambiar a un nivel privado y que solo se pueda ver el estado de la batería a través de un método. Entonces con esto vamos a cambiar la lógica y vamos a decir que la batería es privada, solo el sistema puede acceder. Nadie más que el sistema o a través de los métodos públicos se puede actualizar. ¿Qué va a cambiar? En el análisis todo se va a mantener tal cual. En el análisis lo tenemos definido todo y aquí no estamos adicionando nada. Pero sí vamos a cambiar en el diagrama de clases. En nuestro diagrama de clases ahora vamos a cambiar a la batería. La batería ahora va a ser de nivel privado. ¿Qué significa? Que la batería va a ser únicamente de acceso del sistema operativo. Nadie más puede acceder a la batería. Entonces nos vamos a nuestro diagrama y vamos a cambiarlo de nivel privado a de nivel protegido a nivel privado. Con esto vamos a actualizar nuestro diagrama de clases y nos va a quedar de esta manera. Ahora nuestro sistema operativo tiene dos atributos públicos, un atributo protegido y un atributo privado. Y tenemos varios métodos públicos. Entonces, como ven, ahí vamos definiendo los tipos de niveles para la propia seguridad de la clase. Por ejemplo, el nombre y el fondo de pantalla no son tan restrictivos. Hay aplicaciones que pueden cambiar. Entonces, estos son más públicos. El reloj es protegido, no porque solo el sistema operativo o las subclases que descienden del sistema lo pueden modificar. Y por último, la batería solo la puede cargar el propio sistema. Nadie más que el sistema puede actualizar y cambiar el valor de la batería. Por lo tanto, este es privado. Y a través de los métodos públicos los podemos cargar. Ya añadiéndolo en nuestra clase, en nuestra definición de la clase, vamos a cambiar la batería a un nivel privado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Añadiéndole dos guiones bajos. Entonces aquí vamos a cambiar la batería
a un nivel privado, ya no es protegido, ahora es privado. Y vamos a cambiar todos los lugares donde lo utilizamos para que ahora utilice la variable privada. Ahí está, estoy actualizando el método estado batería, el método del cargador, también lo estoy actualizando. Y ahí hemos actualizado la batería. Ahora, ¿qué sucede? Aquí nos vamos a añadir este pequeño bloquecito de este try. En este try nosotros vamos a tratar de acceder a un atributo privado. Van a ver lo que sucede. Ya hemos terminado de definir nuestra clase utilizando atributos privados y ahora en la implementación vamos a añadir un try para que podamos ver qué sucede cuando tratamos de acceder a un atributo privado. Lo vamos a ejecutar. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la ejecución normal hasta el momento. Ahí está. Tenemos la ejecución, tenemos el estado de la batería y utilizamos el atributo privado. Cargamos la batería a 21% utilizando el método público cargador y va a cargar un 20% y ahí está. Y por último volvemos a consultar el estado de la batería que nos va a decir está en 21%. Ahora, desde fuera de la clase, nosotros vamos a tratar de acceder al atributo de la batería. Aquí vamos a utilizar nuestra variable SO y tratamos de acceder al atributo con doble guión bajo batería. Esto lo estoy poniendo en un try except para que no nos genere ningún error y nos podamos ver el error aquí capturado. Entonces, ¿qué nos va a decir? El sistema operativo no tiene un atributo doble guión bajo batería. Y ahí está. Desde fuera de la clase no se puede acceder, pero desde dentro sí. Y ahí lo hemos utilizado y almacenado el 21% de batería que tiene nuestro sistema operativo. Y es así como funcionan nuestro nivel privado. Ahora, el ejercicio para ustedes es el siguiente. Van a modificar el archivo sistemas.markdown y sistema.py donde el sistema operativo va a tener un pin de desbloqueo. Se tiene que almacenar el pin internamente, son donde solo el sistema operativo podrá cambiar el pin de desbloqueo. Y este no se puede ver, solo se puede cambiar. Por defecto el pin va a ser 000. Ahí está con 4 ceros. Entonces van a agregar, ya saben, su atributo protegido, que va a ser el pin, digo su atributo privado que va a ser el pin, y solo va a tener un método cambiar el pin de desbloqueo. Este va a ser público. No va a tener un método para poder ver el pin. Primero nos vamos a copiar el contexto. En nuestro sistema.markdown vamos a añadirle algo más a nuestro contexto. Ahí está. El sistema operativo tendrá un pin de desbloqueo. Y añadiéndolo a nuestro análisis, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que tiene un pin de desbloqueo, solo el sistema puede cambiar el pin de desbloqueo y no se puede ver el pin de desbloqueo. Esos son los requisitos. Ahí está, los estoy agregando. Y ahora en las características que va a tener, tenemos al pin, que va a ser un string, y tenemos el método cambiar pin, que va a recibir un nuevo pin para nuestro sistema operativo. Ahí está. Creo que no he copiado bien. Ahí está. Tenemos el pin y el método cambiar pin. Con esto ya hemos actualizado nuestro análisis. Ya sabemos que vamos a tener una nueva característica, un nuevo atributo y una nueva acción para nuestro sistema operativo, que va a ser cambiar pin. Ahora vamos a hacer el diagrama de clases. En el diagrama de clases vamos a actualizar para que pueda almacenar el pin. Veamos cómo se vería el diagrama de clases. En el diagrama de clases, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un atributo que va a ser el pin, que va a ser un atributo privado. Esto lo vamos a definir aquí abajito. Y vamos a tener el pin. Luego vamos a tener el método público que va a ser cambiar pin.
porque lo podemos cambiar públicamente todos, pero a través de un método controlado. El sistema operativo controla este método y ahí va a actualizar el atributo. Con eso ya hemos actualizado nuestro diagrama de clases. Ahora lo vemos de esta manera, donde tenemos ya 5 atributos, 2 públicos, 2 privados y 1 protegido. Con esto ya podemos hacer el análisis y el diseño de la clase. Podemos pasarlo a programar. En 2 minutitos vamos a hacer la definición del pin y su implementación en el script. Comencemos. Y tiempo, chicos. ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron implementarlo en nuestro script? ¿Cómo les fue? Ahí veo un par de likes. Genial, me alegra ver esos likes. Y los demás chicos, no se preocupen, que conmigo aquí lo vamos a ver. ¿Cómo sería la posible solución? Primero, en nuestra clase del sistema operativo vamos a agregar el atributo del pin. Como ven, vamos a agregar el pin a nuestro constructor y vamos a definir el pin por defecto, que va a ser 000. Como es un atributo privado, empieza con 2 guiones bajos por delante. Ahí está, guión bajo pin, y tiene un valor por defecto de 000. Luego tenemos definido el método cambiar pin, porque podemos nosotros cambiar el pin de nuestro sistema. Entonces vamos a definir el método cambiar pin y lo estamos definiendo, donde vamos a recibir un nuevo pin y lo vamos a guardar. Como ven, ahí estamos guardando el nuevo pin en la variable pin que hemos definido en el constructor. Y por último, en la implementación de la clase, vamos a cambiar el pin al valor de 7, 8 y 9. Ahí está, digo 5, 6, 7, 8. Ahí está. Ahora podemos nosotros ejecutar nuestro script. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que nos dice el pin se ha cambiado exitosamente. Ahora, si nosotros tratáramos de acceder al valor del pin, nos va a dar un error. Digamos print so punto barra baja pin. Así. Si tratáramos de acceder al pin, nos va a decir un error que nos dice que el sistema operativo no tiene el atributo pin. Y esto es porque es un nivel protegido.
Esto es muy importante cuando tenemos que manejar datos sensibles. Entonces, y es así como nosotros tenemos el nivel privado. Ahora vamos a ver una característica bastante especial. ¿Qué son los getters y setters? Los getters y setters son métodos que nos permiten acceder y modificar los atributos privados de una clase. Los getters permiten obtener el valor de un atributo privado y los setters nos permiten modificar el valor de un atributo privado de manera controlada. Entonces los getters y setters nos sirven para añadir algo más y controlar cómo se va a acceder a los atributos privados y también a los protegidos, pero principalmente a los privados. Getters viene del inglés get, que es obtener, y los setters vienen también del inglés que sería set, que significa establecer. Entonces los getters son métodos para sacar información y los setters son métodos para meter información dentro de nuestros objetos. El getter devuelve el valor del atributo privado y el setter recibe un valor y lo asigna al atributo privado, donde podemos definir un getter y un setter con la palabra get y set respectivamente. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra clase persona. En nuestra clase persona tenemos el constructor y tenemos definido un atributo privado. Este atributo privado es nombre. Como ven, empieza por dos guiones bajos por delante. Ahora vamos a definir un getter. Esta es una forma de un getter, la más sencilla que existe. Este es un get barra baja nombre. Entonces con eso tenemos un get que nos va a retornar el nombre, que va a ser el valor de la variable privada nombre. Lo mismo sucede con el setter. El setter va a recibir un parámetro que va a ser nuevo nombre y el setter le va a asignar el valor del nuevo nombre a nuestro atributo privado nombre. Entonces, esta es la funcionalidad básica de un getter y setter. Nos permiten tanto sacar información de atributos privados como actualizar la información de esos mismos atributos privados. Vamos con un pequeño ejemplo. Vamos a practicar con el método get y el set. Un edificio necesita un sistema de control de accesos. Existe un PIN de desbloqueo privado. Cualquier persona puede ver el PIN de desbloqueo y también cualquier persona puede cambiar el PIN. El PIN de desbloqueo debe ser de máximo 4 dígitos. El PIN inicial será 1, 2, 3, 4. Vamos a crear los archivos edificio.markdown y edificio.py en la carpeta de la sesión 4. Entonces primero nos vamos a crear los archivos, ahí está, edificio.markdown y edificio.py. En estos dos vamos a trabajar ahora nuestros getter y setter. Primero nos vamos a copiar el contexto de nuestro ejercicio, donde tenemos un edificio que tiene un PIN de acceso. Ahora nos dice que el PIN es privado. Entonces en nuestros requisitos, ¿qué vamos a tener? Un edificio necesita un sistema de control de acceso. Existe un PIN de desbloqueo privado. Se puede ver el PIN de desbloqueo mediante un método público. Se puede cambiar el PIN de desbloqueo mediante un método público. El PIN de desbloqueo debe ser de máximo 4 dígitos y el PIN inicial será 1, 2, 3 y 4. Entonces en nuestro análisis tenemos los requisitos. Estos son nuestros requisitos iniciales. Ahora, ¿qué objetos tenemos? Tenemos el objeto edificio. ¿Y qué características va a tener nuestro edificio? Vamos a tener un PIN de desbloqueo que va a ser una cadena. No puede ser un entero, porque si fuera un entero y tuviéramos el PIN 0000, eso en un entero es simplemente 0. Por lo tanto, el PIN tiene que ser una cadena, por más de que sean solo dígitos. Ahí tenemos las características y qué acciones va a tener nuestro edificio. De entrada va a tener solo un getter y un setter para el PIN.
Con eso vamos a tener un get para obtener el valor del pin y un set para actualizar el pin de nuestro edificio. Ya una vez que tenemos el análisis, podemos crear el diseño de nuestro diagrama de clases. En nuestro diagrama de clases, ¿qué vamos a tener? Tenemos la clase edificio y tenemos definido el atributo privado pin. Y vamos a tener el get y el set para nuestro pin. Entonces ahí tenemos toda la estructura en Mermaid para definir nuestro diagrama de clases. Con esto nos va a quedar de esta manera. Tenemos la clase edificio que va a tener un atributo pin privado de tipo string. Va a tener un método getPin que es público y un método setPin que también es público, donde va a recibir un nuevo pin. No olvidemos que tenemos la restricción de que debe ser de máximo 4 dígitos. Esto es muy importante y ya van a ver por qué. Ahora podemos pasar a implementarlo en Python. Nos vamos a ir a nuestra clase edificio.py. ¿Y qué vamos a definir acá? Primero definimos la clase con su constructor. Ahí tenemos la clase edificio y vamos a definir en el constructor que el pin por defecto va a ser 1, 2, 3, 4. Como ven, es de tipo cadena. Eso lo hemos definido en el contexto. Nos dice que el pin inicial es 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a definir el getter y el setter. Primero el getter. En el getter lo vamos a nombrar getPin. Esto solamente es nominativo para que podamos decir, este es un getter. Este es un getter público que nos va a retornar el valor del pin. Ahora, la gran utilidad del getter y el setter la podemos ver en el set, porque el set va a controlar cómo se va a ingresar los valores. En el set nosotros estamos definiendo que el nuevo pin tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, tengo una longitud de 4. Entonces, al hacer set pin, primero vamos a validar el nuevo pin. Si la longitud del nuevo pin es de 4 caracteres, entonces se actualiza el nuevo pin. Pin cambiado exitosamente. Caso contrario, nos va a mostrar un mensaje. El pin debe ser un número de 4 dígitos. Entonces, ahí le hemos agregado ya la restricción de que el pin sí o sí tiene que ser 4 dígitos. Y lo hemos definido en el setter. Es ahí donde radica la mayor importancia del getter y setter. Añadir validación y alguna información extra. Por ejemplo, podríamos añadir que el pin que solo nos muestre los primeros 2 dígitos y los otros 2 nos muestre ofuscados por seguridad. Y eso lo podemos hacer en el getter. Ahora, luego de definir nuestra clase, nosotros podemos implementarlo. Vamos a crearnos un edificio en la variable edificio, en la cual vamos a imprimir el pin actual. Pero como es privado, lo tenemos que hacer a través del getter. Y después vamos a tratar de actualizar el pin a través del setter, de nuestro setPin. Y vamos a ver qué valor tiene. Lo ejecutaremos. Ahí vamos a ejecutar edificio.py. ¿Y qué es lo que vemos? Primero, pin actual. El pin actual es 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué vamos a tener en el set? Al tratar de actualizar nuestro pin, en este caso con 5 caracteres, nos va a decir el pin debe ser de máximo 4 dígitos. Ahora que le mandamos un pin con la cantidad de dígitos correcto, que serían 4, nos va a decir pin actualizado exitosamente. Y si volvemos a acceder a través del getter, vamos a tener que el pin actualizado ahora es 5, 6, 7 y 8. Entonces es ahí donde tenemos nuestro getter y nuestro setter. Es así como los utilizamos para darle un poco de control y tener un control más sólido de qué ingresa y qué sale de nuestros objetos. Ahora un ejercicio para ustedes, donde el edificio tendrá un número telefónico. Cualquiera puede ver el número telefónico.
cualquiera puede cambiar el número telefónico de nuestro edificio. El número telefónico inicial será 123-456-789 y 0. Entonces con esto van a hacer ustedes un getter y un setter y definir la variable del número telefónico de nuestro teléfono. ¿Cómo se vería? Primero vamos a tener los requisitos. El edificio tendrá un número telefónico. Cualquiera puede ver el número telefónico, cualquiera puede cambiar el número telefónico. Esto es parte de nuestro contexto. Ahí está. Esto lo vamos a añadir a nuestro análisis acá. Y vamos a añadir nuestro contexto al archivo. Aquí en la parte de arriba vamos a añadirle el contexto. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que el teléfono en sus características va a ser un string y va a ser privado. Entonces vamos a tener ¿qué acciones? Vamos a tener un get teléfono y un set teléfono para nuestro edificio. Esto también lo vamos a agregar. Acá tenemos, ahí está, get teléfono. Y tenemos el teléfono que va a ser de tipo string. Con esto ya hemos definido las características base. Lo siguiente es añadir a nuestro diagrama de clases. Veamos cómo se vería nuestro diagrama de clases. Primeramente vamos a tener el teléfono, que va a ser un atributo privado. Entonces aquí lo tenemos definido, el teléfono, y vamos a tener un getter y un setter, que va a ser get teléfono y set teléfono. Entonces con esto nosotros ya podemos acceder a los atributos, al atributo del teléfono, tanto a través de un getter y actualizarlo a través de un setter, quedándonos de esa manera. 2 atributos privados y 4 métodos públicos, 2 getter y 2 setter. Con esto ya podemos realizar la parte de programación. Ya tenemos el análisis y diseño, ahora podemos programarlo. Veamos cómo se vería la implementación en Python. Primero vamos a agregar en el constructor nuestro atributo privado. Entonces vamos a tener el set del teléfono. Aquí está el teléfono y como es privado empieza con 2 guiones bajos por delante. Luego de esto tenemos definido el getter y el setter. El get nos va a retornar el valor del teléfono y el set lo va a actualizar y nos va a mostrar un mensaje. Número telefónico cambiado exitosamente. Entonces con esto nosotros ya hemos implementado el getter y el setter de nuestro teléfono. Ahora lo podemos implementar en la clase. Lo podemos utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a obtener el número actual de teléfono a través del get. Después a través del set vamos a actualizar el teléfono y a través del get vamos a volver a obtener el valor que tiene. Ahí está, lo voy a pegar acá y tenemos ahora el teléfono. Si lo ejecutamos podemos ver que el número de teléfono actual era 123456789 y el nuevo número telefónico después de actualizarlo es 0987654321. Como ven, hemos actualizado el número de teléfono del atributo privado a través del getter y del setter. Ahora, definiendo los getters y setters es una buena práctica para mantener la encapsulación. Existe ahora una forma más elegante de hacerlo en Python. Existe en Python una forma de definir getters y setters de manera más elegante y limpia, mediante de las propiedades. Vamos a ver ahorita un poquito de propiedades para getters y setters. Esto ya es lo último en la sesión del día de hoy. Las propiedades en Python. Las propiedades en Python nos permiten definir métodos que se comportan como atributos. Permiten definir a los atributos privados de una clase de manera controlada. Entonces podemos acceder a los atributos privados a través de métodos que se comportan como atributos.
Se definen utilizando el decorador @property. Ya sabemos cómo funciona un decorador. Añade más funcionalidad sobre lo que ya está. Y para el getter utilizamos @property. Y para el setter utilizamos el nombre de la variable y seguido de .setter. Entonces esos dos decoradores los estamos agregando a nuestros métodos para que se comporten como atributos. Se definen sobre los métodos de la instancia y se accede a ellos como si fueran atributos. Veamos cómo se vería el property. El decorador property debe ir en la parte superior del getter. El nombre del método getter es el nombre del atributo que se quiere acceder. ¿Se acuerdan que teníamos un get _nombre? Pues cuando lo hacemos a través de un property, directamente nuestro método se llama como queremos que se llame el atributo. En este caso va a ser nombre. Y aquí le ponemos el decorador @property. Nada más. Tenemos el nombre y @property. Y es así como definimos el getter. Luego tenemos el decorador para definir el setter, donde le ponemos el arroba, el nombre del atributo que vamos a utilizar para nuestro setter, que debe ir en la parte superior del método. Después del arroba se coloca el nombre del atributo que se quiere modificar, seguido del punto setter. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el setter también se llama como el atributo que queremos sacar. Y el setter va a ser @nombre, .setter. Entonces con eso hemos definido nuestro setter. Tenemos que el método nombre va a funcionar como setter del atributo nombre, de la propiedad nombre. Entonces con eso ya hemos definido el setter, quedándonos de la siguiente manera. Tenemos la clase persona. En la clase persona tenemos un atributo privado, que va a ser el nombre. Aquí está. Ahora vamos a definir su getter y su setter. Ambos se llaman nombre. Aquí está. Nombre y nombre. Uno es una propiedad, que es un getter, y el otro es un setter que va a actualizar el valor a un nuevo nombre. ¿Cómo los vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar definiendo tal cual como si fuera un atributo. Tenemos la persona que se llama Juan y vamos a acceder a su nombre con persona.nombre. Tomemos en cuenta que el nombre es privado porque empieza por dos guiones bajos, pero el getter y el setter están definidos como solo nombre. Ahí está, nombre. Por lo tanto, podemos acceder como si fuera un atributo, pero en realidad es un método público. Lo mismo sucede con el setter. Aquí tenemos persona.nombre es igual a Pedro. Esto es como si fuera tal cual, es tal cual como si fuera un atributo, pero en realidad es un setter de un property. Tenemos un property que es el getter y un property para el setter. Y así nosotros definimos de manera más elegante el uso de los getters y setters. Vamos con un ejemplo. Del edificio vamos a cambiar el getter y el setter del pin por una propiedad para que se pueda acceder como si fuera un atributo y no como métodos. Vamos a modificar los archivos edificio.markdown y edificio.py. En el análisis se va a mantener igual ya que no depende del uso de getters y setters. El pin está definido de esa manera y tenemos aún definido en las acciones el get y el set, porque no dependen del lenguaje de programación. En el diagrama de clases también se va a mantener igual, ya que no depende del lenguaje de programación. Entonces tenemos que el pin tiene un get pin y un set pin. Entonces, ¿dónde va a cambiar? Va a cambiar en nuestro script. En nuestro script vamos a modificar el pin para que ahora sea una propiedad. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Esto ya no se va a llamar getPin, solo se va a llamar pin y va a ser una propiedad. Property, ahí está.
Con esto ya hemos definido el getter. Como ven, súper sencillo. Y esto va a retornar el valor del atributo privado. Ahora vamos con el setter. Con el setter vamos a definir el pin.setter. Y esto va a ser el pin. Con esto le estamos diciendo que esto va a funcionar como un atributo. Y con eso, listo, ya hemos cambiado a nuestro setter. Una vez definido esto, podemos actualizar su uso. Como hemos dicho que ya no son métodos, sino van a ser atributos, podemos hacer el uso como si fuera un atributo, .pin. Lo mismo sucede con el setter. Edificio.pin es igual al valor, al nuevo valor que va a tener. Lo mismo sucede acá. Entonces con esto tenemos definido nuestro getter y nuestro setter. Aquí igual vamos a tener el nuevo pin. Y si lo ejecutamos podemos ver que funciona correctamente. El pin actual, 1, 2, 3, 4. Tratamos de actualizar a un pin no válido y nos va a decir el pin debe ser de máximo 4 dígitos. Pese a que eso parece una asignación sencilla, pero en realidad es un método. Lo mismo sucede acá. Pin actualizado, 5, 6, 7, 8. Y seguimos teniendo el getter y el setter a través del get y el set para el teléfono. Entonces, de esta manera nosotros definimos las propiedades e implementamos los getter y los setters. Como ven, la diferencia del getters a través de utilizar la palabra get barra baja pin o utilizarlo a través de una propiedad pin. Lo mismo sucede con el setter. Tenemos el método setPin, que lo llamamos a través del método, o podemos hacerlo a través del property utilizando @pinsetter, donde lo utilizamos el método como si fuera un atributo. Entonces, esto nos ayuda a mejor claridad y nos hace el código más limpio y más elegante. Ahora un ejercicio para ustedes. Esto ya es el último. Del edificio, el número telefónico lo vamos a cambiar ahora por una propiedad para que se pueda acceder como si fuera un atributo y no como métodos. Ya tenemos el análisis y el diseño porque sabemos que no cambian y se mantienen igual. Entonces podemos programarlo. Vamos a cambiar de nuestro script el uso de propiedades, donde ahora nuestro get teléfono va a ser un property teléfono. Entonces nuestro get teléfono lo vamos a cambiar, va a ser solo un teléfono y le añadimos el decorador property. Ahora tenemos lo siguiente, tenemos el setter donde le vamos a modificar el método setTeléfono a solo teléfono y vamos a tener en decorador teléfono.setter. Con eso entonces nosotros ya hemos definido nuestro getter y setter a través de propiedades. Y tenemos que cambiar la implementación ya no a través de métodos, sino ahora a través de atributos que son en realidad métodos. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a definir el teléfono. Y listo, ahí está, tenemos nuestro script y como ven funciona correctamente. De esta manera se ve mucho más limpio, se ve mucho más claro su uso y nuestras clases son mucho más sólidas y más pythónicas, son mucho más elegantes. Con esto ya hemos ejecutado el script y por último vamos a subir los avances de la sesión a nuestro repositorio en GitHub. Recuerden, pueden hacer git add puntito git commit de la sesión número 4 y por último hacemos el push para nuestro main. Con esto entonces ya hemos subido a nuestro repositorio y hemos llegado al final de la sesión. Ahora tenemos la parte de nuestro resumen. El encapsulamiento es un principio de la programación orientada a objetos que restringe el acceso directo a los datos y métodos de una clase para proteger su integridad y ocultar su implementación interna. Es importante porque protege los datos, permite la abstracción y controla el acceso a los atributos y métodos. Existen 3 niveles de acceso.
Público, accesible desde cualquier parte. Protegido, accesible solo desde la clase y subclases. Y privado, accesible solo desde la propia clase. Los diagramas de clases usan símbolos para representar los niveles de acceso. Más para público, numeral para protegido y guión para privado. En Python, los niveles de acceso se indican por convención usando guiones bajos. Sin guión para público, un guión bajo para protegido y dos guiones bajos para privado. Los getter y setters son métodos que permiten obtener y modificar atributos privados de manera controlada y pueden incluir validaciones. Es buena práctica usar encapsulamiento, definir getters y setters para atributos privados y seguir las conversaciones de Python para indicar el nivel de acceso. En Python se pueden definir getters y setters de la forma tradicional o usando propiedades con los decoradores @property y @nombre.setter. Las propiedades permiten acceder a métodos como si fueran atributos, haciendo el código más limpio y fácil de usar. La diferencia entre métodos tradicionales y propiedades es la forma de acceso. Los métodos tradicionales usan llamadas explícitas y las propiedades permiten acceder como si fueran atributos. El uso de propiedades y encapsulamiento ayuda a mantener la integridad de los datos y facilita el mantenimiento del código. Con esto hemos llegado a la parte de los retos. Van a crear una carpeta con el nombre reto sesión 04 dentro del proyecto en la raíz, en la cual por cada ejercicio deben crear los siguientes archivos. Vamos con el primer reto. Un banco necesita desarrollar un módulo para gestionar cuentas bancarias. Cada cuenta tiene las siguientes características. Saldo es un dato privado. Solo se puede consultar. Se puede modificar únicamente a través de depósito y retiro. Depósito permite ingresar dinero, incrementando el saldo. Retiro permite retirar dinero siempre y cuando el saldo disponible sea suficiente. Número de cuenta. Es privado. Puede consultarse, pero no puede modificarse una vez sea asignado. Nombre del titular. Es público. Puede consultarse y modificarse libremente. Realiza el análisis y diagrama de clases de la cuenta en el archivo ejercicio01.markdown. Escribe el código en Python para la clase cuenta en el archivo ejercicio01.py. Implementa encapsulamiento para proteger los atributos sensibles. Utiliza getters y setters para controlar el acceso y las modificaciones de los atributos. Utiliza propiedades para ofrecer una interfaz clara y segura al usuario del sistema. Vamos con el segundo reto. Un médico necesita simular el comportamiento de una célula. Cada célula debe cumplir con las siguientes características. ADN. Se puede consultar, pero no se puede cambiar. Tipo de célula. Puede consultarse y modificarse libremente. Energía. Es un dato privado. Puede aumentar o disminuir únicamente mediante las acciones de comer o dividirse. Realiza el análisis y el diagrama de clases de la célula en el archivo ejercicio2.markdown. Escribe el código en Python para la clase célula en el archivo ejercicio2.py. Implementa encapsulamiento para proteger los atributos sensibles. Utiliza getters y setters para controlar el acceso y las modificaciones de los atributos. Aplica propiedades para ofrecer una interfaz clara y segura al usuario del sistema. Con esto hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Pueden encontrar aquí el enlace donde encontrarán más información de la sesión, todo lo que se ha avanzado el día de hoy, incluida la bibliografía respectiva del encapsulamiento.